Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando acerca de cómo crear el plan de trading para que siempre sepáis aquellas cosas que debemos tener en cuenta, pase lo que pase, que siempre deben estar en nuestra entrada y esas otras cosas que a lo mejor no son tan importantes, pero que sí que nos sirven como confirmación para saber en qué momento debemos tenerlas en cuenta y en qué momento no son tan importantes. Así que, en primer lugar, debemos saber o debemos tener una visión más generalizada acerca de cuáles son esas cosas que son importantes, cuáles son los 5 pasos, los 5 pilares básicos de nuestra estrategia, que obviamente comienzan con la línea de tendencias, saber cuáles son nuestras líneas de tendencias, saber si el impulso desde la temporalidad que estamos mirando hasta la última temporalidad que vamos a estar mirando, si está cumpliendo, que es alcista, que es bajista, que está en rango, sea lo que sea. Luego, posteriormente, lo que vamos a estar identificando son esos impulsos, si son limpios, si no son limpios, si esa estructura es clara en base a lo que yo necesito buscar. Obviamente, si esa cantidad de impulsos que ya lleva está superando los 3 impulsos, si va por el cuarto impulso, si acaba de comenzar, si viene en una zona de acumulación, luego dentro de esos impulsos, en qué punto del retroceso nos encontramos, si tenemos una confirmación de vela, si no tenemos una confirmación de vela, lógicas tendenciales, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nosotros debemos buscar. Pero, como digo, no es tan importante de cara a la parte técnica, sino lo que estamos viendo en el gráfico. Es decir, una vez que nosotros interiorizamos todo esto, lo vamos a ver de golpe, pero al principio puede haber momentos en los que entramos en una tendencia que ya está muy agotada, que estamos en un quinto impulso, vemos un patrón perfecto y de repente decimos, hostia, se nos ha ido en contra. Por ejemplo, esto que comento es algo que pasa muchísimo porque hay un factor que yo siempre, como ya sabéis y ya me vais conociendo, pongo muchos ejemplos para que se entienda bien. Hay un factor que en medicina, no sé exactamente cómo se llama, pero cuando una persona está a punto de fallecer porque tiene una enfermedad, la última semana de vida es, o sea, desborda una energía enorme. Empieza, no sé, imagina que tiene un cáncer de algo, cualquier tipo de enfermedad y empieza a correr, empieza a andar, empieza a estar enérgico, empieza a hacer cosas que llevaba 4 meses sin hacer. Pues lo mismo pasa con el trading. Lo mismo pasa cuando estamos en un impulso que es ya va por el cuarto, por el quinto impulso, que ya es una tendencia que está bastante agotada, y de repente el precio empieza a tener un impulso enorme, empieza a tener unas velas enormes, y justamente cuando nosotros entramos, el precio se da la vuelta. ¿Por qué? Porque está dando su último aliento, su último impulso de vida antes de cambiar de tendencia. Entonces, todo eso, como digo, son cosas que son muy importantes tener en cuenta para que no nos pase lo típico de decir, joder, vaya entrada tan perfecta y no me ha entrado. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo los fundamentos, no estamos teniendo la base principal, no la estamos teniendo en cuenta a la hora de crear una buena entrada. Así que, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para cualquier patrón, para cualquier entrada que vayamos a estar analizando? Pues en primer lugar, lo que siempre debemos tener en cuenta es en qué punto se basa o en qué punto está nuestro gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros, en un primer lugar, en un primer momento, debemos identificar si tenemos una tendencia que sea alcista o una tendencia que sea bajista. ¿Cómo vamos a estar viendo esto? Pues en primer lugar, vamos a ir ahí creando esta parte así. En primer lugar, lo que nosotros vamos a tener que identificar para ordenar claramente esto sería ver o trazar, mejor dicho, las líneas de tendencia en temporalidades mayores. Por ejemplo, si estamos haciendo scalping, como yo hago, yo voy a hablar de lo que yo hago, trazar la línea de tendencia en temporalidades mayores, como por ejemplo en una hora. ¿Para qué? Para saber si el precio está teniendo una tendencia que sea alcista, una temporalidad que sea bajista, y en base a eso lo que nosotros vamos a estar identificando, ¿vale? Es la tendencia principal a gran escala, a una escala macro. Por ejemplo, si hay alguno de aquí o alguna que está haciendo una operativa más enfocada a swing trading, pues en vez de mirar una hora, estará mirando un día, una semana. ¿Cuál es el gráfico? O sea, ¿qué es lo que está enseñándome el gráfico en temporalidades mayores? Por esa misma razón, debemos trazar las líneas de tendencia en temporalidades mayores, como por ejemplo en una hora. Una vez que hemos analizado eso, ¿qué es lo siguiente que vamos a estar mirando? Pues muy sencillo, vamos a trazar las líneas de tendencia en temporalidades menores, como por ejemplo en 15 minutos, en 5 minutos
en 3 minutos. ¿Para qué? Para saber en qué punto nos encontramos en una temporalidad micro. Es decir, con esto nosotros miramos el aspecto macro y con estas nosotros miramos el aspecto micro, ¿vale? Es muy importante porque una vez que tenemos toda esta correlación, vamos a ponerlo por aquí para que se vea todo mejor, vamos a ponerlo por aquí, una vez que nosotros tenemos todo esto en primer lugar, ¿vale? Esto que lo tenemos en nuestra mente, lo que identificamos con esta parte básicamente es saber hacia dónde se dirige el precio. Es decir, una vez que nosotros hemos visto todo esto, empezamos con el primer punto, que es establecer, lo más importante, establecer la tendencia que el precio está tomando en time frame mayores, ya que estos son los que nos va a indicar, son los que nos van a indicar la dirección más precisa. Es decir, no es lo mismo tener una tendencia alcista en 3 minutos a tener una tendencia alcista en 1 hora, en 4 horas, en un día o, por ejemplo, en 15 minutos. ¿Por qué? Porque la evidencia de que una tendencia alcista en base a lo que nos dice 1 hora tiene mucho más valor a ver que hay una tendencia alcista en 5 minutos. Porque una vela de 1 hora, ¿vale? Significa que estamos viendo muchísimas velas de 5 minutos, muchísimas velas de 3 minutos que puede estar haciendo un movimiento completamente diferente a lo que estamos viendo en una escala macro. Por lo tanto, el primer punto que vamos a tener que identificar en nuestro plan de trading, yo os pongo un poco en contexto, yo lo que sobre todo hacía al principio, una vez que no tenía tan interiorizada mi estrategia, lo que hacía era ponerme aquí en un huequito del portátil o en un folio si tenéis un ordenador de sobremesa, me ponía como una especie de folio donde escribía todo. Por ejemplo, en este caso, primero analizo tendencia o pasos a seguir. Primero, analizo tendencia en temporalidades mayores y en temporalidades menores. Me baso en lo que me dice la tendencia principal, es decir, yo tengo 1 hora, ¿vale? Yo en 1 hora veo que estamos alcistas, perfecto. Yo veo que en 15 minutos estamos estamos alcistas, perfecto. Y luego veo que, por ejemplo, en 5 minutos estamos bajistas, perfecto. Y mi entrada la hago en 5 minutos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta aquí? Muy sencillo. Si nosotros tenemos una tendencia en 1 hora alcista, en 15 minutos alcista y en 5 y en 3 minutos es bajista, lo que voy a tener en cuenta con esto es que si mi entrada se produce, digamos, yo he entrado porque en 5 minutos me está dando una confirmación bajista, yo entro en corto. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Que esa entrada sí que la voy a poder hacer porque mi temporalidad de 5 minutos me indica que puedo entrar en corto, pero voy a tener en cuenta que esa posición no me va a dar un ratio tan alto porque en las tendencias mayores, en time frame mayores de 1 hora, de 15 minutos o de 4 horas o el tiempo que sea, la tendencia tiene más probabilidad de seguir al alza que tener una reversión. Por lo tanto, si yo en temporalidades mayores tengo una confirmación alcista y en temporalidades menores tengo una confirmación bajista, lo que voy a hacer es tener más cautela a la hora de la gestión de riesgo. En vez de buscar un 1 a 3, un 1 a 4 o alargar mucho la operación, a lo mejor tengo que ver cuáles son los puntos líquidos, cuáles son los puntos interesantes de máximos o mínimos que tengo en esa temporalidad pequeñita para salir lo antes posible, teniendo en cuenta que la temporalidad en escala mayor es justamente al contrario de lo que yo estoy viendo en temporalidades menores. Por lo tanto, una vez que tenemos identificada esta parte, ¿qué es lo siguiente que vamos a tener en cuenta? Pues muy sencillo. Una vez que tenemos qué tendencia estamos utilizando, vamos a ver cómo es el impulso. Es decir, una vez que tenemos identificada, como digo, esa tendencia, ahora identificamos cómo es el impulso en nuestra temporalidad donde vamos a entrar. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que si yo, por ejemplo, tengo una entrada en 5 minutos, yo lo que debo ver, lo que debo analizar, mejor dicho, con esa entrada, básicamente va a ser que si yo tengo un impulso muy limpio, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí, lo que debo buscar es que, vamos a ponerlo todo bonito para que os quede bien claro, lo que debo buscar es que el impulso sea con velas grandes
y claras en base a la dirección que la tendencia me indica. Esa tendencia, obviamente, nosotros la vamos a ver como si tuviésemos, imagina, vamos a ver por aquí, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Yo tengo, imaginaos esta tendencia. Vamos a ir en una hora. Yo tengo mi tendencia y yo aquí tengo claramente que mi tendencia es alcista. Es decir, yo tengo toda esta zona de impulsos, ¿vale? Mejor dicho, sería desde aquí. Yo tengo toda esta zona de impulsos y tengo que ver cómo en una temporalidad más pequeñita, por ejemplo, si yo me voy a 5 minutos, pues veo, por ejemplo, o en euro, ¿vale? Que hoy ha dejado una entrada muy bonita. Yo, por ejemplo, en el euro veo que tengo esta entrada y veo que mi tendencia en 5 minutos, que es donde yo voy a entrar, tiene un impulso muy limpio, tiene un impulso muy fuerte, con velas muy grandes, y luego tiene un retroceso que es más pequeñito. ¿Por qué tenemos que buscar un impulso más pequeñito? Porque cuando mi impulso, mi tendencia principal es alcista, si yo el retroceso, es decir, el movimiento contrario de esa tendencia, el retroceso tiene velas que son más grandes que las de la propia tendencia principal, imaginaos que yo tengo este impulso y luego las velas, en vez de ser de este tamaño, son velas que son más grandes que las de la tendencia principal. ¿Qué es lo que me indica? Pues obviamente que estoy teniendo una posible reversión del precio. Por lo tanto, eso va a ser un factor a tener en cuenta para no entrar. Al final, esto también lo vais a ver en el vídeo de confirmación de velas. Al final, lo que nosotros debemos buscar son el mayor número de confirmaciones que me den la probabilidad más alta de entrar al mercado. ¿Vale? Entonces, buscaré que el impulso sea con velas grandes y claras en base a la dirección que la tendencia me indica. Y luego, en segundo lugar, buscaré que el retroceso sea con velas más pequeñas que las del impulso principal. Eso sería lo segundo que vamos a estar viendo. ¿Vale? Entonces, aquí dejamos esto por aquí. Y ya tendríamos nuestro segundo punto a tener en cuenta. Es decir, vamos a hacer la recapitulación, que sería, tengo la tendencia alcista o bajista, es decir, trazo mi línea de tendencia tanto en temporalidades mayores como en temporalidades menores. Una vez que ya tengo establecida cuáles son, vale, en una hora alcista, en 15 alcista y en 5 alcista, ¿vale? Pues yo ya sé que tengo una probabilidad muy alta de que si me da confirmación en 5 minutos de que el precio va alcista, el impulso va a ser alcista, ¿vale? Va a tener más ratio que si por el contrario, en 5 minutos es bajista. En segundo lugar, ¿cómo es el impulso en nuestra temporalidad donde vamos a entrar? Si en 5 minutos me acompaña con la de temporalidad de más grande, busco que el impulso sea grande, ¿vale? Que el impulso sea fuerte, que el retroceso sea más pequeño. Y aquí entra el tercer punto, que ¿cuál sería? Obviamente, una vez que hemos analizado ese impulso y ese retroceso, vamos a trazar Fibonacci teniendo en cuenta nuestras zonas de entrada, que serían las del 38, 50 y 61 de Fibonacci. ¿Vale? Entonces, aquí entra nuestro tercer punto, que sería trazar, como digo, Fibonacci en base a nuestras zonas de entrada. Una vez que yo tengo establecidas estas zonas, ¿cuáles van a ser los puntos que yo tengo en cuenta? Pues muy sencillo, que cuando entramos entre el 30 o entre el 38, mejor dicho, y el 50% de Fibonacci, lo que voy a tener que, obviamente, ver muy bien va a ser que en esas zonas el impulso tiene mucha más probabilidad de seguir teniendo una tendencia mucho más fuerte. Es decir, si yo entro entre el 38 y el 50% de Fibonacci, ¿vale? Lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Si yo entro entre estas zonas, en primer lugar, lo que voy a ver, obviamente, va a ser una confirmación de velas. Yo tengo que tener, bueno, de velas, yo tengo que tener una confirmación que me dé señal de entrada. Si no, no entro, ¿vale? En esas zonas. ¿Sí? Yo, en primer lugar, debo tener una confirmación que me dé una señal de entrada. En segundo lugar, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Que si a mí me da una confirmación de entrada en esos puntos, lo siguiente que vamos a estar viendo va a ser una, o sea, vamos a estar trazando la lógica tendencial para ver
nuestra siguiente zona de salida. Por el contrario, si yo entro en la zona del 60%, en el 61% de Fibonacci, lo que vamos a tener en cuenta, ¿qué sería? Obviamente, lo que yo voy a buscar en esa zona va a ser una confirmación que me dé señal de entrada, pero en vez de trazar una lógica tendencial para ver cuál va a ser nuestra zona de salida, lo que vamos a estar buscando va a ser, obviamente, una buena gestión de riesgo y la salida en diferentes zonas zonas de liquidez, como pueden ser los máximos y mínimos, habiendo trazado, habiendo gestionado de forma adecuada nuestros ratios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una entrada en el 60%, lo que debo buscar es que mi zona, mi precio, esté en un punto en el cual tenga como mínimo un 1 a 1 hasta esa zona de liquidez, hasta esa zona de máximos y de mínimos. Una vez que yo tengo esta gestión de haber salido, haber tomado nuestra lógica tendencial, haber tomado las diferentes zonas de liquidez, antes, ¿vale? Que se me ha olvidado ponerlo en este punto, debemos haber trazado o debemos haber observado lo siguiente, que sería trazar de forma correcta o identificar, una vez que tenemos nuestras zonas de tendencia, tenemos localizadas nuestras tendencias principales, lo que debemos identificar son las zonas de 3 impulsos. Es decir, nos hacemos la siguiente pregunta de, ¿se han creado ya más de 3 impulsos? Esta es la pregunta que nosotros nos debemos hacer una vez que identificamos la tendencia. Como digo, esto lo estoy poniendo aquí abajo, ¿vale? Pero iría después de esto cuando analizamos la tendencia. Si identificamos esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Muy sencillo. Si la respuesta es que sí, lo que vamos a tener en cuenta va a ser la anulación de la entrada para observar una reversión del precio hacia el movimiento contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos bajistas, buscaremos una reversión del precio alcista, y si estamos en un movimiento que sea bajista, pues buscaremos un movimiento que vaya al lado contrario, ¿vale? Por lo tanto, lo dejamos también por aquí por escrito, si la respuesta es que no, ¿vale? Si la respuesta es que no, entonces ahí sí que vamos a estar buscamos una confirmación de entrada con los requisitos que ya sabemos que debemos aplicar, ¿vale? Entonces, esto de momento es lo que debemos ir identificando. Es decir, en qué punto está nuestro gráfico, tendencia alcista, tendencia bajista. Una vez que identificamos eso, en qué zona de impulso debemos tener en cuenta. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en una hora y veo que ya tiene 4 impulsos, debo tener precaución porque es posible que en una temporalidad mayor el precio se revierta. Pero para mí, lo principal de tener en cuenta de la zona de los 3 impulsos no son en las temporalidades mayores, son en las temporalidades en las que nosotros estamos operando. En mi caso, por ejemplo, al hacer scalping, entre 5 y 3 minutos, si veo que ya está teniendo muchos impulsos, ahí ya debo tener precaución. Porque a lo mejor en una hora la tendencia puede alargarse más, no sabemos hasta qué punto puede alargar esa tendencia, pero en 5 minutos, al ser movimientos tan pequeñitos y tan volátiles, por así decirlo, ahí sí que debemos tener en cuenta todo esto, ¿vale? Así que es súper importante. Una vez que identificamos todo esto, veremos de cómo es el impulso en nuestra temporalidad donde vamos a entrar. Es decir, que el impulso sea con velas grandes y claras en base a la dirección que la tendencia me indica, y que el retroceso sea con velas más pequeñas que las del impulso principal. Una vez que vemos esto, es decir, que ya tenemos nuestro movimiento alcista con nuestro retroceso, identificamos las zonas de Fibonacci del 30, del 50 y del 60. ¿Para qué? Para que si entramos entre el 38 y el 50 tengamos una confirmación que me dé la señal de entrada, que ya lo veréis en el vídeo de confirmación de velas,
Y luego deberemos trazar la lógica tendencial para ver nuestra zona de salida de la operación. Si por el contrario entramos un poquito más abajo, identificando el 61% de Fibonacci, buscaremos obviamente una confirmación que me dé esa señal de entrada y después lo que deberemos, ahí, a ver, lo que buscaremos, aquí que me haya liado, ¿vale? Aquí lo que estaremos buscando será la salida en diferentes zonas de liquidez de máximos y mínimos, habiendo gestionado de forma adecuada nuestros ratios, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todo esto, esta, como digo, es la base. Una vez que tenemos lo que es la propia base, ¿cuáles son los otros patrones que debemos identificar y que no son tan, por así decirlo, no son tan claros porque depende mucho del contexto del precio? Obviamente va a ser en cómo se ha desarrollado previamente el precio. Es decir, una cosa que debemos identificar es cómo se ha desarrollado previamente el precio antes de darme mi zona de entrada. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar? Básicamente van a ser, para mí, las dos principales, que sería si tiene zona de acumulación, es decir, si tiene una zona de acumulación, lo que nosotros buscamos es, esto, ojo, puede ser que no es que ya me haya dado la entrada, sino que yo esté en el gráfico y que veo una zona de acumulación, ¿vale? A eso me refiero. Si yo veo una zona de acumulación, ¿qué es lo que yo debo buscar? Básicamente lo que debo analizar, lo que debo esperar es que el movimiento se dé hacia un lado u otro, esperando el primer impulso junto al primer retroceso y esperar la confirmación de entrada para después aplicar todo lo que hemos visto, ¿vale? Esto sería nuestro primer objeto de análisis para ver qué es lo que se está haciendo. Y luego, en segundo lugar, podemos entender el gráfico de otro punto de vista, ¿vale? Y es que en vez de tomar una zona de acumulación, lo que podemos tener es una zona donde el precio ya haya ido haciendo impulsos y retrocesos. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Básicamente va a ser lo siguiente. Si el precio, ahí va, aquí, el precio lo podemos tener en rango, bueno, vamos a ponerlo aquí, el precio puede estar en rango o bien el precio puede estar de otro modo. ¿Cuál creéis que sería el otro modo? ¿Cuál creéis que podría ser el otro modo? Os dejo pensar. Si tenemos una entrada que puede estar en rango, es decir, tenemos un movimiento, ahora veremos un ejemplo, si yo tengo una zona donde el precio va todo el rato en rango. Ojo, una cosa es rango y otra cosa es acumulación. Acumulación es cuando el precio se mueve en la misma zona. Y una zona de rango es cuando el precio tiene una tendencia alcista, una tendencia bajista, pero el precio todo el rato va con vela arriba, vela abajo, vela arriba, vela abajo, vela arriba, vela abajo. Pero en ese movimiento de arriba abajo va creando una mini tendencia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar? Vamos a ir poniéndolo ya para así terminar esta parte. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar cuando eso ocurra? Que rompimiento. Bueno, más que rompimiento, vamos a llamarlo de otra forma, es que comience una tendencia clara con un movimiento fuerte. Vamos a ponerlo así. Con un movimiento fuerte. ¿Para qué? Para que si yo tengo una zona en la cual el precio está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así, ¿vale? Y que dice, joder, qué aburrimiento de mercado, y que de repente el precio haga esto, ¿vale? Esto imaginaos que es una línea recta donde el precio pasa de estar todo el rato 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a que de repente haga ¡pam! Y te deje una vela, que te deje una tendencia clara. ¿Para qué? Para que tú ya puedas identificar que desde este punto de estos rangos el precio rompe fuerte
y ya aquí sí que podemos establecer nuestras zonas, ¿vale? A eso es a lo que yo me refiero, a eso es con lo que estoy hablando acerca de cuando tenemos el rango y posteriormente podemos tener un impulso en el cual, ¿vale? Podemos tener esa zona de acumulación o que el precio el precio haya ido dando haya ido dando impulsos, pero no haya dejado entrada. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer cuando esto ocurre? Básicamente sería volver otra vez a lo que antes teníamos. Es decir, si esto ocurre, lo que nosotros buscamos sería esto de aquí. ¿Vale? Es decir, si yo tengo que el precio va tomando impulsos, impulsos, impulsos y el precio no me deja ninguna entrada o yo no soy capaz de identificarla, lo que debemos hacer es identificar si ya está creando más de 3 impulsos. ¿Para qué? Para buscar la confirmación de entrada y cambiar, perdón, esto sería, en vez de aquí, esto sería aquí arriba, ¿vale? Vamos a ponerlo bien para que no nos liemos. Si el precio ya me ha ido dando diferentes impulsos, pero yo no he sido capaz de identificarlo, lo que hago es buscar una anulación de esa entrada, de esos impulsos, para que el precio vaya a hacer una reversión buscando el movimiento contrario. Entonces, esto es un poco la estructura que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de establecer nuestras entradas, a la hora de establecer nuestro plan de trading y que siempre nos basemos en lo mismo. Es decir, yo identifico mi tendencia, yo identifico mis impulsos, yo identifico mi zona de retroceso, mi zona de confirmación, mi zona de Fibonacci, las lógicas tendenciales y una vez que ya tenemos todo esto, ya es cuando comenzamos a operar, es decir, ya es cuando yo tengo todo esto, sé perfectamente lo que está haciendo y una vez que tenemos esto ya es, vale, ahora sí que puedo empezar a analizar. ¿Por qué es muy importante que tengáis esto en cuenta? Porque básicamente si os saltáis uno de estos patrones, el problema va a estar que dejáis de tener confirmación. Imaginaos que tenéis 5 confirmaciones. Si a mí me falta una confirmación de esas 5, en vez de tener un 100% de confirmaciones, ya estoy teniendo un 80%. Y como ya fallé otra, imaginad de que me he saltado los 3 impulsos y no sé, y me estoy saltando la confirmación de entradas, estamos hablando de que pasas de tener un 100% digamos, de las cosas claras a tener un 60, casi la mitad. Por lo tanto, ¿cómo creéis que va a ser esa operación? Obviamente, al no tener tantas confirmaciones, el precio va a ir un poquito más a lo loco. La entrada, mejor dicho, va a ir un poquito más a lo loco. Y no va a ser tan efectiva como si como si estamos entrando con todo esto en cuenta. Así que, como digo, estos serían los principales fundamentos que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar cualquier entrada. Así que espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosita, ya sabéis que tenemos aquí los canales para poder preguntar cualquier duda y vamos a por ello. Sobre todo importante, apuntarlo bien, dejarlo aquí en un sitio que lo veáis todos los días y estudiarlo día tras día hasta que ya lo tengáis interiorizado y que no os haga falta estar mirando un papelito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.